Buenos días, bienvenidos a todos. Mi nombre es Rodrigo Rotuno, director comercial de CMS para la región de Latam. Y bueno, quiero darles la bienvenida al ciclo de Open Talks Webinars que estamos lanzando para el mercado peruano, cuyo título es Impacto y perspectivas en gestión de riesgos crediticios. Vamos a presentar a los siguientes panelistas que van a abordar esta jornada en el día de la fecha. Y bueno, para ello está Axel Cherem, que es el responsable de contenidos en CMS Group para la región de Latam, quien los va a moderar en el día de la fecha y los va a estar presentando para que todos ustedes puedan disfrutar esta excelente webinar. Axel, te doy la palabra. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias, Rodrigo. Sumándome al agradecimiento de nuestro director en la región de Latam, en CMS Group, a toda la audiencia que está conectada hoy en día, acompañándonos en esta fecha tan particular hoy en día para lo que es el Perú, luego de 2 meses de anuncio del confinamiento, hoy 15 de mayo, y bueno, con la visión enfocada en mejorar todo lo que es este tipo de contactos para llevar nuevas ideas, nuevas soluciones para favorecer lo que es el desarrollo de nuestro mercado, de nuestros servicios financieros en el día a día. Así que bueno, sin más preámbulos voy a dar el anuncio de esta nueva sesión. Esta es la tercera sesión que hacemos en lo que es la región de Latinoamérica, la primera que estamos haciendo en el mercado del Perú, y tiene como título, como pueden ver, Impacto y perspectivas en gestión de riesgos crediticios. Estamos de alguna manera tratando de favorecer lo que es la evaluación, como dije antes, a 2 meses del anuncio oficial en el gobierno de Perú del confinamiento, el primer país en la región en hacer ese tipo de medidas, y obviamente tratar de llevar nuevas estrategias y nuevas soluciones para tratar de generar un espacio mucho más colaborativo y salir mucho más fortalecidos de este momento. Así que, sin más preámbulos, voy a ir presentando uno por uno a los miembros de este distinguido panel que nos acompañan hoy en día. En primer lugar, voy a darle la bienvenida a Paolo Simoni Pinto, gerente de cobranzas de Financiera Efectiva, quien ya se estará conectando con nosotros. En segundo lugar, a José Manuel Núñez Olivares, director general de HDC. Y en tercer lugar, al gerente general de Conecta, Carlos Farro, quien se estará conectando en este momento. Antes de dar comienzo al debate, voy a hacer un anuncio de último momento que hemos tenido. Por motivos de fuerza mayor no se ha podido presentar Gifford, presidente de la Asociación Peruana de Contact Centers, que nos envió el aviso, así que bueno, son percances que pueden surgir en este escenario de incertidumbre, así que bueno, seguramente contemos con su participación en futuros encuentros. Y bueno, sin más preámbulos, voy a presentar uno por uno a cada uno, vamos a presentarlos, que cada uno también salude a la audiencia y a contar brevemente, bueno, a qué se dedican y cómo están sobrellevando esta situación, ¿no? En primer lugar, Paolo, buenas tardes, noches, Paolo Simoni Pinto. Hola Axel, ¿cómo estás? Mucho gusto y muy buenas tardes con todas las personas que nos acompañan el día de hoy y a los distinguidos colegas que están presentes. Bueno, en segundo lugar, José Manuel Núñez Olivares, director general de HDC. Buenas tardes. Buenas tardes, hola Axel, buenas tardes con todos. Gracias por esta invitación a CMS Group, por ayudarme a participar pues, en este tema que nos aqueja, creo, no solamente a nivel país, sino a nivel mundo. Y bueno, en tercer lugar, Carlos Farro, socio de Conecta. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿cómo estás? No, soy gerente general de Conecta y muchas gracias a por la invitación. Axel, Rodrigo, muy encantado de estar por acá. Muchísimas gracias. Paso a explicarle brevemente a la audiencia que se viene conectando, como habíamos previsto, más de 170 inscriptos de todo lo que es el mercado de Perú, miembros del ecosistema de cobranza, industrias complementarias, que tienen muchas ganas de conocer un poco más cuál es el panorama y cuál es la visión en el corto plazo. Vamos a tener una instancia con un tiempo total de 90 minutos, en el cual
En este momento estamos en la parte de presentación y anuncio de etapas. La siguiente etapa va a ser la de debate, en la cual vamos a estar haciendo de alguna manera un desarrollo superficial, obviamente, de todo lo que estuvo pasando, pero con la idea de destacar experiencias particulares que nos sirvan de alguna manera de insumo para pensar nuevas soluciones. Lo hemos segmentado en 3 instancias, una de impacto, una de soluciones y una de visión a futuro, porque creemos que esto es un eslabón más de una cadena que estamos de alguna manera completando como el desarrollo de nuestro mercado financiero. Y bueno, y finalmente vamos a tener una última etapa de preguntas y respuestas, como pueden ver en la barra inferior. La audiencia tiene la posibilidad de dejar sus preguntas y respuestas para, al final, en la última etapa, poder responderlas. Si tienen preguntas dirigidas a alguno de los panelistas, por favor aclararlas. Son preguntas, seguramente hayan muchas preguntas, así que anticipo y pido disculpas a la audiencia, no vamos a poder decir todas, pero bueno, la idea es anticiparnos en esta instancia de debate, donde toquemos los temas que han sido anunciados en las redes sociales, estos 3 pilares de impacto, de solución y de futuro. Así que bueno, lógicamente, si hay alguna consulta la pueden derivar a los mails de soportes que han sido anunciados en los mails previos. Y bueno, sin más preámbulo, también anunciar previamente, antes, que este webinar, este conversatorio que vamos a estar teniendo, va a estar procesado y subido a nuestra plataforma de contenidos. Nosotros también estamos de alguna manera transformándonos, y toda la experiencia que CMS Group tiene en la industria regional y global, la estamos tratando de colectivizar, disponibilizar a todo lo que es el ecosistema financiero global en la plataforma credithub.net. Cualquier consulta que tengan pueden dirigirse ahí, que va a estar la entrevista colgada para que la puedan ver minuto a minuto, porque seguramente muchas de las cosas que hablemos hoy sean insumo para el desarrollo y para lo que es el fortalecimiento de las soluciones para la industria financiera. Así que, bueno, ya están empezando a llegar las preguntas. Así que, bueno, como anuncié antes, vamos a arrancar con lo que es esta etapa de debate, ¿no? Esta etapa de conversatorio con 3 referentes del ecosistema de cobranzas en el Perú. Y bueno, y comenzando con lo que es el impacto, ¿no? Lo que es este momento, 15 de mayo, 2 meses del anuncio del presidente Vizcarra, del confinamiento, de la medida de aislamiento obligatoria para la población, y lo que vino después, lo que fue, algunos lo llamarán crisis, otros lo llamarán oportunidades, pero seguramente la economía estuvo muy afectada en el sentido del confinamiento, de la imposibilidad de poder circular, y este desafío que se representó al ecosistema de cobranzas de tener que adaptarnos a una nueva lógica, ¿sí? Paolo, para comenzar con este conversatorio, quería consultarte, bueno, cómo se sintió particularmente en Financiera Efectiva y cómo lo has notado también en tus otros colegas, todo lo que fue el anuncio del 15 de marzo hasta el día de la fecha en términos de adaptarse, ¿no?, a esta nueva lógica. Sí, claro, Axel. Mira, yo quiero retroceder un poquito más. O sea, no solo porque Sí. esto no empieza realmente con el 15 de marzo o el domingo previo con el anuncio. O sea, realmente era algo que de alguna manera se veía venir, ¿no? Y quizás creo que mi mensaje es, oye, nosotros somos gente que efectivamente somos los responsables y los líderes de las cobranzas de entidades de las más importantes que hay en el país. Y parte de nuestro trabajo es ver las señales y ver cómo va viniendo el mercado y cuáles son las posibles consecuencias que pueden haber de eventos en otras partes del mundo. Si, digamos, en nuestro caso nos tocó bastante bien preparados, porque de alguna manera previmos, de alguna manera lo pudimos prever, de que se venía algo de ese tipo. Nosotros ya habíamos hecho un inventario de cuántas personas tenían internet de óptimas condiciones, tuvimos que pedir laptops que ya estaban dadas de baja, porque para nuestro contact center, para aquellas personas que tenían internet pero que no tenían laptop, pudieran tener equipos disponibles, pero ojo, laptops que ya estaban dadas de baja, donde solamente necesitamos que se conecten a la nube y con la nube trabajar. Entonces, digamos que cuando se dio el 15, nosotros ya teníamos inventariado quiénes tenían laptops personales, quiénes tenían una buena, adecuada señal de internet, y los que no tenían laptops, les facilitamos unas rápidamente. Entonces, digamos que no tuvimos un impacto
operativo, más sí, obviamente, importante en el efecto de la gente, porque está bien, yo puedo operar, pero el primer día, cuando empiezas con las primeras llamadas de cobranza regulares, obviamente no van a ser bien recibidas por los clientes. Porque estamos hablando que te estás hablando que te vas a encerrar 2 semanas en tu casa, vas a estar en un confinamiento, lo que menos que espera la gente es que los llames a cobrarle. O sea, genera más bien un efecto negativo y empiezas a convertirte más bien en, ya no en un área de cobranza, sino más bien en un área de servicio al cliente, donde tienes que aprender a discriminar quiénes pueden pagar y quieren aprovecharse la coyuntura para no pagar, ¿ya? Quienes verdaderamente no pueden pagar y quienes estaban muertos desde antes de esto. Entonces, ahora, una vez que ya empiezas con esto, obviamente sí sientes un tema de incertidumbre. Nuestra central telefónica colapsó. Tuvimos que abrir al segundo día una segunda central telefónica que también colapsó, porque nosotros tenemos 400.000 clientes. Es muy difícil que tú puedas atender las llamadas de 400.000 clientes desesperados queriendo algún tipo de información para poder entender cómo los podíamos ayudar o de qué manera. Y, como te digo, y con la dificultad de discriminar de quiénes sí podían pagar realmente. Entonces, te genera todo un reto, todo lo que crees saber, realmente te das cuenta de que sabes solamente una parte, no lo sabes todo, y que aprendes muchísimo cada día. Y si ha habido algo que ha, digamos, sido la constante en todo este periodo hasta el día de hoy, es que la realidad que era hoy, al día siguiente era otra, y al día siguiente era otra, y al día siguiente era otra. O sea, el cambio ha sido demasiado constante, ha sido la constancia, realmente ha sido el cambio. Entonces, sí ha sido bastante duro y definitivamente ha significado un impacto económico bastante serio. En nuestro caso estamos orientados un 70-75% a clientes del lado informal. Obviamente son los que más han sentido este impacto, pero aún así también son muchos de los que más hacen el esfuerzo por continuar, ¿no? Y seguir adelante, y tienen una capacidad de reinvención que no la tienen otros sectores de la economía, que quizás finalmente esa es su fortaleza. Hoy día ayer vendías ollas, mañana estás vendiendo mascarillas, y para Navidad vas a vender árboles de Navidad. Entonces, esa facilidad de reconvención, yo creo que les da un valor agregado para este tipo de crisis que no la tiene el común del mercado, ¿no? Y bueno, por favor, José, Carlos. Exacto, sí, va a pasar con José. José, ¿cómo fue a partir del 16 llamar, contactarse con aquellas personas? ¿Cómo fue todo la transición a la capacidad operativa y cómo has visto la respuesta en términos de pago? Bueno, a decir verdad, nosotros en HDC sí nos vimos impactados, porque en verdad hasta cierto momento en HDC todos hemos estado y creo que seguimos en una situación de tristeza por lo que está pasando, por lo que se está generando, tomar medidas no solamente radicales, sino también preveyendo justamente esta situación que estamos ya, hemos pasado los 60 días de confinamiento y simplemente vemos pues a nivel general que el impacto más grande es el impacto económico, que es negativo. En gran porcentaje, nuestra actividad económica está paralizada, y si bien es cierto, hemos visto, digamos, algunos colaterales en tomar medidas que obviamente para subsistir, para ir haciendo nuestra actividad, hemos tenido que migrar al teletrabajo, a la gestión remota, y es por ello de que hoy a hoy estamos pues con muchas posiciones ya tratando de hacer las cosas que obviamente vemos en un corto plazo, de que inclusive que otro impacto importante que es la pérdida de empleos, ¿no? A nivel de industria, te estoy hablando tanto de los centros de contacto como las empresas de cobranza. Los mismos inclusive entiendo que se ven cada día incrementando más por declaraciones mismo del Ministerio de Trabajo, del Mintra, y luego pues de esta situación de, por ejemplo, de suspensión perfecta de labores, veo que es sí, pero que a la larga se pueden ir incrementando cuando cumplan los 90 días, ¿no? Todo esto ha generado y sigue generando, pues, como comprenderás, Axel, y el público y la audiencia en general,
genera trastornos en toda la cadena de valor, ¿no? Y como repito, ¿no? Los grandes cambios siempre van acompañados de una sacudida, un terremoto, y llamémosle así, pero eso no es el fin del mundo, creo. Esta es una situación de que más bien creo que es el inicio de una situación mejor y nueva, ¿no? Entonces creo de que hoy por hoy estamos nosotros tratando de buscar y agradecer a Dios que nos ayuda y que está con nosotros, porque no hay que olvidar que todo lo negativo al final se transforma en algo positivo si somos consecuentes a la realidad que actualmente vivimos. Y en eso estamos nosotros bastante asertivos, bastante con mucha ilusión, llamémoslo de recomponer todo. Y a eso apuntamos, ¿no? Ya con nuestras cabezas, con nuestros comités, hemos hecho ya algunas gestiones de emergencia, fortalecer toda esa parte colateral que nos demanda, digamos, la operación misma, la parte de TI. Hemos incrementado, digamos, tecnología, porque ahora más que nunca sabemos que la gestión remota hay que atenderla como prioridad uno a todo este impacto que realmente tenemos que usar la mano derecha cuando se quiere y la mano izquierda cuando se requiere, ¿no? Es un poco el impacto que en resumen te puedo comentar, y a la audiencia también. Totalmente, sí, sí, es inevitable lo que fue el sector de TI, dar una relevancia mucho mayor en un momento donde las necesidades son otras, son diversas y sobre todo en algunos sectores que quizá no están tan acostumbrados a esa transición. Carlos, el sector de compra-venta de cartera me imagino que habrá tenido un impacto y por lo menos una respuesta inmediata similar, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. No ha sido ajeno a esta tormenta. Eh, yo también quisiera retroceder un poco más allá, antes todavía del decreto de la cuarentena. Yo tengo en la industria justo casi 18 meses, y el mensaje del directorio era principalmente volver a conectar una empresa mucho más institucional, con una misión mucho más trascendental, una misión mucho más social en sí, y enfocado al tema del cliente. Yo vengo del mercado de capitales y quería de una u otra manera, y esto es un negocio de mucha liquidez y de mucha institucionalización en sí. Estábamos a puertas de salir al mercado con tema de bonos, institucionales. El COVID nos frenó, pero más que frenó, nos postergó muchas cosas, pero seguimos adelante. Veíamos, sí, exactamente con las noticias de afuera, que el COVID iba avanzando rápidamente por Asia, por Europa, y de alguna otra manera iba a venir acá a América, ¿no? A Sudamérica. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros comenzamos a ir preparando, habíamos avanzado bastante en el tema de transformación, en la transformación digital, pero todavía nos faltaba más. Una semana antes comenzamos a hacer también igualito un tema de encuestas. Casi el 95% de todos los trabajadores, y en general tanto de trabajadores, de los gestores de cobranza y como los trabajadores de staff, en casa teníamos una laptop disponible y teníamos Wi-Fi. Entonces eso era suficiente. Entonces, es más, el momento, la semana siguiente de la cuarentena, íbamos a hacer pruebas, aunque sea, ya habíamos dicho, vamos a hacer pruebas, aunque sea con mitad del equipo, para ir viendo, porque esto era tarde o temprano se venía. Y sí, nos agarró el anuncio mucho más rápido y no hicimos las pruebas, y realmente nos fuimos a la realidad. El domingo, me acuerdo que el domingo, el momento, creo que se trató el presidente salió a las 7 de la noche, y nosotros, todos los gerentes y los jefes, nos reunimos en la oficina a las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. Estuvimos un poco planeando cómo íbamos a hacer el tema de toda la operatividad del teletrabajo en sí. Al martes estábamos casi al 80%, y a la semana estábamos al 100%, en la cual estábamos todos en el tema del teletrabajo. Lo que hicimos nosotros fue, claro, estábamos usando su laptop o su PC, estábamos usando Wi-Fi, y dimos una cuota razonable para cada uno por usar sus elementos, porque en muchos casos la gran mayoría eran instrumentos de los propios trabajadores, y en algunos casos sí agarramos un tema de nuestros equipos, pero lo que pasa es que no fue así, porque no nos dio de tiempo, fue bastante rápido. Hemos trabajado de esa manera el mes de marzo. En el mes de marzo
ha sido también difícil, para nosotros ha sido bastante difícil en el sentido en que había también una curva de aprendizaje, era la primera vez, este es un negocio, el tema de compra y venta de activos, de créditos vencidos, es sumamente difícil, más que todo un tema de ir buscando la negociación en sí, ¿ya? Y necesitas de una otra manera compenetrarte con el cliente. Pero como te decía, nosotros ya habíamos cambiado el tema de la misión era mucho más social, y trabajamos bajo esa base. Marzo nos fue, por ejemplo, estuvimos entre el 20 y 30% de lo que deberíamos ser cobrado. Pero sin embargo, en abril ya con la curva y mecanismos y estrategias, principalmente hacia el cliente, porque era nuestro objetivo, y estrategias hacia el canal, hemos estado en tapas de más o menos entre 40 y 65% de lo que deberíamos haber hecho, ¿ya? Pero no abordamos al cliente, como decía Paolo, es un tema mucho más empático, sabemos que estábamos, mensajes sumamente empáticos, mensajes sumamente llevaderos hacia el cliente, sabemos que estábamos en dificultades, ver de qué manera nos das una cuota para seguir negociando en el futuro, sabemos la situación, y eso nos ha ayudado un poco de la mística que teníamos en base a la misión de poder llevar a los objetivos que al principio nos estábamos mandando. Ahora, nos ha ayudado también mucho el tema de, creamos todo el tema institucional, creamos área de riesgo, creamos una data analytics, y nos han ayudado a enfocarnos en sí, a qué debemos trabajar y qué cosas no podemos trabajar, en ese sentido. Y esto ha sido una experiencia sumamente interesante. Eso por el lado de la plataforma. Por el lado de las personas, mucho más reuniones permanentes todos los días, iniciando la mañana, terminando el día, con todo el equipo. Estas plataformas que estamos usando ahorita, lo usamos dentro de Conecta, para ver qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos distribuyendo el trabajo. El trabajo se ha cambiado. Hoy por hoy el trabajo es diferente a lo que estábamos haciendo en la oficina. Y hay gente, por ejemplo, te digo, el tema de archivos, no estamos en la oficina, ¿quién va a hacer archivos? Entonces, hoy le hemos dicho, bueno, no estás haciendo archivos, vamos a ver de qué manera, bajo tus habilidades, nos puedes ayudar a otra cosa. La comunicación es sumamente importante porque hay muchas personas que se pueden sentir recluidas y no saber que nadie lo llama, entonces, ante estas situaciones pasan por su cabeza muchas cosas, y eso no queremos. También cumplimos una labor muy importante en todas las gerencias. Mira, somos 170 personas y nos dedicábamos a llamar uno por uno. El gerente general llamaba a los gestores en Huancayo, en Arequipa, a decir, ¿cómo estás? Entonces al toque pero me decían, no, señor Faro, estamos avanzando. Dijo, no te estoy preguntando por eso, te estoy preguntando, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está la familia? Entonces, hay un trabajo también social que nos corresponde, y no solamente ver la estrategia en el sentido de la plana empresarial, también hay un tema humano que tenemos que de una u otra manera llevar, y eso es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Perfecto, sí, muy claro y un poco en línea, ¿no?, con lo que comentaba tanto Paolo como José, en el sentido de todo lo que es ese gran cambio y cómo se afronta el contacto al día siguiente con el cliente. A mí me interesa un poco, Paolo, tú te referías a lo que es esta cuestión del contacto el día posterior, lo que es esta cuestión, ¿no?, del asesoramiento personalizado. ¿Cómo se plasma ese asesoramiento que se busca en el contacto con el cliente para que el personal esté verdaderamente preparado? Porque realmente es un cambio de hábito y de pautas cotidianas en el día a día del personal, muy brusco para lo que se venía haciendo anteriormente. ¿Cómo fue ese cambio cultural del personal en el contacto con el cliente? Te lo respondo en dos partes. A ver, primero, ¿cuál es la situación real? La situación real es que las empresas empiezan a necesitar liquidez en épocas en las cuales la recaudación, obviamente, la cobranza de las facturas y los ingresos en general disminuyen. Todas las empresas, sin excepción, necesitan mayor liquidez. Entonces, para ello, obviamente, lo primero que hacen es reducción de gastos, negocian alquileres, algunos aplican a suspensión perfecta a algunas personas, reducciones de salarios en algunos casos, pero lo real es que necesitas liquidez. En el caso de las entidades que somos parte del sistema financiero, la superintendencia te congeló la calificación de los clientes. Por ende, el costo de provisión, digamos que se congeló en el tiempo. Entonces los clientes no migran y por ende no provisionas más.
Por ende, incluso tu necesidad se convierte en otra. Ya no te importa tanto el coste de provisión, sino más bien en cómo generar la mayor recaudación posible, para obviamente afrontar todas las obligaciones de la empresa. En ese aspecto, nuestros ejecutivos de cobranzas lo que buscan definitivamente hoy día es la recaudación. Antes, dos clientes que tenían cuotas de 100 soles cada uno no valían lo mismo, porque uno tenía un saldo capital de 10.000 atrás y el otro de 500. Pese a que los tenían la misma cuota, el impacto en costo de provisión era diametralmente distinto y uno obviamente era prioritario sobre el otro, al margen del score de riesgos que pudiera tener. Entonces, lo que empiezas a buscar es la recaudación y obviamente el premio de las personas vinculadas a cobranzas tiene que estar enfocado también a recaudación, pero tiene que también que subir mucho el peso, el tema de la calidad de la gestión. ¿Por qué? Porque si yo simplemente te pongo una meta de mayor recaudación, mira, yo mato a quien sea, pero logro mi recaudación, que no es lo que estás buscando en una época como la actual. Lo que estás buscando más bien es que el cliente se sienta atendido y entendido. Entonces, lo que buscas es un mix. Mucha comunicación en todos los canales, o sea, en la página web, a través de SMS, a través de mensajes, videos o imágenes en WhatsApp, y nuestro speech tuvo que cambiar. Nosotros teníamos un bot de cobranzas. El bot lo tuvimos que modificar en la noche para que funcione al día siguiente. Entonces, ¿para qué? Para que atienda también incluso solicitudes de reprogramación. Primero, obviamente, ¿puedes pagar la cuota? No, no puedo. Obviamente el bot entendía, no puedo, no, o cualquier respuesta de ese tipo, y de ahí decía, bueno, podríamos ayudarte con una reprogramación. Sin embargo, sería importante que hagas el esfuerzo de ser posible. Seguro que necesitas reprogramar, ok, y te registrabas y pasaba una evaluación y después se reprogramaba. Pero, como te digo, ese mismo mensaje tenía que ser perfectamente alineado a todos los canales. Una vez que calificaba su reprogramación, teníamos que enviarle un SMS confirmatorio. ¿Por qué? Porque si no, genera mucha ansiedad en los clientes. Los clientes tenían ansiedad por solucionar su tema. Entonces, la comunicación es clave, y la comunicación tiene que ser muy estandarizada en todos los canales. Entonces, obviamente, no es lo mismo cobrar que sea servicio al cliente, pero digamos que cuando tú lo haces y alineas los mensajes es mucho más fácil. Y si a eso le metes un control de calidad que pesa un poquito más en el resultado final, obviamente la gente lo que está buscando es más servir que realmente conseguir un objetivo, un resultado numérico. En muchos de los casos, obviamente, han habido quejas de clientes que sentían que no se les apoyaba adecuadamente. O sea, porque es natural, porque todos quieren la solución perfecta. Quiero que me reprograme 6 meses, oye, pero ¿por qué te vamos a reprogramar 6 meses? O sea, si han dado solamente una cuarentena por 2 semanas. Eso, o sea, te hablo al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente, y que la quería sin intereses. ¿Por qué? Porque la gente está buscando también obtener el mayor beneficio que puede. Yo conozco gente que podía pagar su cuota y pidió un congelamiento, que es reprogramarla sin intereses, porque simplemente sabía que financieramente era más conveniente para ellos, pudiendo pagarla, ojo. Entonces, con esa experiencia tienes que tratar de hacer varios filtros, como por ejemplo nosotros tenemos un segmento de clientes que tenían seguro de desempleo, y lo que ha pasado con las empresas es que, o sea, casi todas las que conozco han tenido alguna reducción importante de planilla, sobre todo en las áreas de back office. O sea, no tanto en el músculo de la operación, sino en las áreas de back office, han habido reducciones de planilla. Y en otro tipo de empresas, ni que se diga, o sea, restaurantes han tenido que reducir gente. Y en industria en general han tenido que reducir gente. Entonces, les mandamos un SMS a los clientes recordándoles como servicio, recuerda que con Financiera Efectiva tienes un seguro de desempleo que te puede ser, o sea, ¿no? Que algún día, no recuerdo el speech exacto, pero el mensaje era, oye, que algún día te va a servir, o que te podría servir. Entonces, oye, a raíz de eso, algunos clientes, felizmente no tantos, se empezaron a comunicar con nuestra central para recibir información sobre eso. Algunos calificaban, algunos no, pero les vendiste les diste información, mira, el 90% de los clientes no sabían que tenían un seguro contratado. Y eso pasa casi siempre. Entonces, reforzamos el mensaje, dimos una buena imagen y encima de alguna manera fidelizamos al cliente y por último le dimos un servicio a los que lo necesitaron. Entonces,
parte de esa segmentación es parte de lo de lo que se busca, ¿no? Y bueno, en realidad hay miles de ejemplos de cosas. Nosotros también trabajamos mucho el tipo de comunicación. Llamamos por teléfono a algunos clientes y a algunos clientes les mandamos canales virtuales. Hicimos una segmentación de acuerdo a la edad también, porque el cliente, digamos, mayor de 45 años prefiere más los canales humanizados que los canales virtuales. Y lo otro es que hay una frase de Jacinta Hammond con la que compartí en un congreso hace un par de años, que hablaba de que lo que se nos venía era la masificación de la personalización. Y yo creo que en esta etapa es una frase que viene, pero tal cual, porque realmente tenemos que masificar nuestros servicios de tal manera que te lleguen ya personalizados para cada uno. Entonces, bueno, te doy la Sí, sí. palabra. Es interesante, incluso nosotros estuvimos charlando, conversando con la gente de ANECOP, tanto con Hugo, su actual presidente, como con Brady Menéndez y Humberto Ugarte, los past presidents de ANECOP, y Brady comentaba algo bastante interesante en el sentido de que nos estamos de alguna manera desplazando de ser una agencia de cobranzas a ser un consultor de riesgo. La personalización en el contacto es sumamente interesante, sobre todo por el desarrollo de estas habilidades blandas como lo pueden ser la empatía, el contacto más humano, en este momento claramente de mucha incertidumbre, de mucho miedo, sí, de mucho miedo y de mucho enojo por momentos. José, no sé si has tenido también este tipo de contactos, ¿no? En lo que es esta nueva estrategia de contacto a lo que son los clientes. En efecto, hoy más que nunca, ¿no? Se habla ya, como decía Hugo, presidente de ANECOP, de la empatía, ¿no? Donde tenemos que ser más afectivos que efectivos. Y eso obviamente sí es una gran verdad, porque en el primer mes al menos, todos los clientes, incluyendo las carteras compradas, nos guiábamos de hacer muchos financiamientos, hasta hoy, bastantes reprogramaciones de deudas, lo que se conoce en el mundo financiero como reperfilamientos y cosas por el estilo, que obviamente nos ayuda, digamos, a tener por lo menos controlado al cliente deudor en buena forma, sin obviamente dejar de sopesar esta crisis, ¿no? La empatía es la quinta habilidad, como decía, de la inteligencia emocional, ¿no? Y es lo que logramos ahora hacer con esto, porque muchos piensan que también, como decía Paolo, ¿no? Hay muchos que pueden pagar su cuota, hay muchos que pueden pagar o cumplir con su acuerdo de pagos, pero obviamente se aprovechan de la situación con la finalidad, pues, de aprovecharse y obviamente, pues, trasladar a 3 meses, a 6 meses, o reprogramar esta obligación que mantiene, ¿no? Sin embargo, nosotros, todo este tema de la empatía, todo este tema de las habilidades blandas, sí la estamos llevando y obviamente ha cambiado todo ese concepto en la gestión propia de cada gestión, valga la redundancia, que hacemos, sea de mora temprana o sea pues una deuda de castigo y en fin, ¿no? Sucesivamente, ¿no? Lo que sucede es que también que nuestras organizaciones siempre debemos estar, como decían pues en la universidad, preparados para dar un paso siempre adelante, ¿no? Y creo que eso es una gran verdad, porque debemos ser conscientes y tener muy en claro que nosotros como líderes somos el reflejo de una política, digamos, corporativa, y por qué no decirlo, de todos los valores institucionales también. Entonces, si no estamos presentes en una situación o para sobrevivir en un estado de guerra, que esto parece, entonces vamos a tener un resultado pues pésimo, ¿no? Entonces los datos que manejamos, digamos, son hasta ahora óptimos, los clientes los entienden, tanto por el lado de nuestros clientes directos, corporativos, como el cliente deudor. Estamos tratando de guardar esa empatía siempre y tratando de llegar al tema más afectivos como efectivos, como te comentaba en la introducción de esta pregunta. Es así. Sí, es sumamente interesante cómo
cómo esto nos da grandes oportunidades y las habilidades blandas se desarrollan en una nueva cultura, ¿no? de contacto, una nueva cobranza que se gesta poco a poco. Y con esto, Carlos, también quería consultarte, a raíz de esto que comentábamos, cómo cambiar el mindset, ¿no? Cómo generar un nuevo pensamiento, una nueva cultura que no choque tanto con la virtualidad, sino que se complemente en ella, porque también un poco de lo que es el mercado tradicional pues es el punto de partida hoy en día. No es que hay que cambiar todo de un momento a otro, sino que hay que transformarnos o evolucionar. ¿Cómo lo analizas en este punto? Es importante lo que tú comentas, porque el COVID, en verdad, como te decía, el COVID nos ha empujado a ser mucho más digitales y a la fuerza. Nosotros estábamos haciendo todo un tema de proceso y nuestro gran reto era el mindset, lo que tú dices, ¿no? El cambio, sobre todo de una industria tan antigua y una industria que antes se hacía mucho con el tema de gestores de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la tecnología, no, como que nos decían, oye, acá no entran mucho. Pero mira, si quieres ver el lado positivo de todo esto, porque siempre hay algo que deja, yo creo que nos ha empujado a hacer un tema de transformación digital, a hacer un tema de la tecnología entrar, y viene y realmente se queda. Nosotros en Conecta lo que estamos haciendo es decir, oye, perfecto, estamos trabajando, pero tenemos que, por ejemplo, coordinamos con el área de recursos humanos, nosotros necesitamos de una otra manera, para hacer una persona que realmente trabaja en home office o en teletrabajo, necesitamos ciertos perfiles, ciertas destrezas, que no necesariamente tienen las destrezas de ahora en sí, sino hay que ir capacitándolas. Lo que pasa es que hoy día nos ha tomado por sorpresa y todo el mundo lo tiene que hacer de teletrabajo, sí, pero después probablemente vamos a tener que ir buscando especialidades en sí. El teletrabajo tiene sus virtudes. Para la empresa definitivamente es un tema más barato, mucho más costo, el tema de costos, pero también si lo ves por el tema del empleado, también tiene o sea, sus beneficios en sí. Recuerda que hoy por hoy nosotros vivimos a ver, antes del pre-COVID, antes del COVID, nosotros vivíamos en Lima, y Lima, el gran problema era el tráfico. Con un teletrabajo, obviamente, no te vas a ahorrar entre 2 o 3 horas de ida y de regreso, o sea, son como 5 horas de tráfico. Te vas a ahorrar pasajes, te vas a ahorrar, hay muchas cosas positivas, pero eso sí, tienes que ser disciplinado, tienes que tener tu espacio, tienes que tener en la cual puedas trabajar, tienes que tener, obviamente hay beneficios y costos que tienes que sacrificar para buscar esos beneficios. Por el lado de la empresa, el tema del teletrabajo definitivamente también ha sido un cambio radical, y no solamente por el tema a la parte de los empleados, sino también en todos los stakeholders, ¿no? Por ejemplo, hasta el directorio, de una otra manera, ver cómo íbamos avanzando por ese lado de la tecnología en sí. El mindset es sumamente importante, y yo sí creo que ahora estoy convencido que o sea, la tecnología es bien fácil, tú puedes poner una computadora, puedes poner una robótica, y puedes poner y enlazar, etcétera, etcétera, pero y ahí está, y eso no es transformación digital. La transformación digital realmente es cuando toda la empresa está decidida, y sobre de arriba a la última persona de la organización, estemos convencidos cuál es la dirección y a dónde nos está llevando. Nosotros estamos buscando, y como yo le decía, y probablemente en el futuro, que eso seguramente ya nos toca hablar después, en Conecta tendremos 2 tipos de empresas, una fintech y una probablemente la tradicional. La fintech, ¿qué cosa es? Fintech es la tecnología, financial technology. Nosotros somos eso, trabajamos en servicios financieros. Entonces queremos también tener una plataforma electrónica para hacer el tema de la cobranza. No solamente con el tema de la empresa, sino también acostumbrar y ir también educando al cliente. Al cliente también es difícil. Nosotros, antes de esta cuarentena, antes del COVID, te puedo decir, el 90% o hasta un poco más, la gente iba a los bancos a pagar su cuota. ¿De acuerdo? O iba a los bancos, o iba a las bodegas donde tienen estos convenios, pero iba físicamente
Hoy por hoy tenemos que comenzar a trabajar también hacia el cliente y educar también al cliente, porque para el cliente también va a ser mucho más económico y mucho más fácil, pero lo que pasa es que a veces tenemos miedo un poco a la tecnología, buscando pasarela de pagos, buscando ser virtualmente más sencillo. Hoy estamos también cambiando en Conecta todo el tema de la página web, para que en la misma página web puedas hacer una autogestión, digamos, y no necesites a un gestor. Pero eso es más adelante, eso es difícil y hay que seguir cambiando. No solamente el mindset, hay que cambiar al interno. Yo creo que el mundo del consumidor también ha cambiado mucho. Y hoy por hoy sus preferencias y sus necesidades son diferentes. El COVID nos va a dejar un mundo diferente. Totalmente, eso es fundamental. El cambio abrupto que va a sufrir el mundo claramente no es ajeno al cambio que está teniendo el mercado financiero. Y para no quizá enfrascarnos mucho en lo que es la tecnología o la incorporación de ella y hablar un poco acerca del panorama actual que estamos teniendo en lo que es la economía. Se han generado muchas medidas vinculadas a favorecer la cadena de pagos, la liberación de la CTS, el plan Reactiva Perú, lo que fueron los bonos y lo que fueron la liberación de los fondos de pensión, las AFP, justamente con un fin en mejorar, ¿no?, la llegada de la liquidez y la cadena de pagos. Y toda esta liberación de dinero que se puede generar. Un poco lo pensaba, Paolo, cuando me hablabas acerca de la incorporación de lo que es esta escucha, ¿no?, atenta, esta asesoría. Hay una posibilidad no solamente de generar mayor educación tecnológica, sino también mayor responsabilidad financiera para hacer con este capital. Sí, sí, claro. O sea, acá, a ver, no solamente tiene que tener el cliente disponibilidad, porque el cliente, si tú me preguntas a mí disponibilidad, yo soy uno de los primeros, por ejemplo, tengo la disponibilidad para pagar algo, pero le siento cierto temor a acercarme a una sucursal bancaria. Entonces, ojo, le tengo mucho miedo y respeto a acercarme a una sucursal bancaria en esta coyuntura. O sea, si lo hago, lo hago porque no tengo opción, pero le tengo mucho miedo y respeto. Entonces, acá es donde entra ya el tema de la accesibilidad que nosotros tenemos que buscar darle a los clientes para que ellos, a su vez, sin salir de casa, puedan cumplir con la obligación. Un poquito lo que te decía Carlos, oye, ¿sabes qué? Generar una pasarela de pagos en mi página web, esa es una forma de hacerlo. Nosotros tuvimos que desarrollar en tiempo récord también, porque acá, cuando tú tienes una crisis, y sobre todo de este tipo, tienes que tener mucha capacidad de reacción y de ejecución. O sea, la ejecución es tan o más importante que la idea genial que se te pueda ocurrir. O sea, si no tienes esa capacidad de ejecución, realmente estás casi fuera del mercado. Y, por ejemplo, nosotros tuvimos que desarrollar algunos canales de pago que no habíamos hecho. Nos tuvimos una alianza con BIM, que es una billetera electrónica móvil, que nos trajo algo de 300 pagos, un poquito menos de 300 pagos durante el primer mes. Oye, pero son 300 pagos que no tenía, y 300 pagos que el cliente los hizo sin salir de casa. Tuvimos otra alianza con la gente que ve Visa, de Newbies. Oye, nos trajo también cerca de 500 pagos. Son 500 pagos que no tenía. Entonces, tuvimos que empezar a desarrollar una serie de canales adicionales para que nuestros clientes empiecen a pagar. Si hablamos de otros canales, también tuvimos que hacer convenios. Teníamos un convenio con el Banco de la Nación, pero no usábamos sus agentes. Usamos sus agentes. Ahora usamos agentes del Banco de la Nación, agentes BCP, Casnet, Full Carga. Realmente prácticamente hemos habilitado una serie de canales, porque lo que menos necesitamos es que el cliente tenga una objeción en decirte, oye, ¿sabes qué? Es que no puedo ir al banco, o me queda muy lejos, o la sucursal está lejos. Entonces, y también hicimos el tema como decía, con Newbies del link. Oye, no puedo ir, pero ¿tienes tarjeta de débito? Sí, no te preocupes. En este instante te mando a tu WhatsApp un link en el cual tú le das clic y ahí pones tu número de tarjeta de débito y me puedes pagar. Ojo, negociación en línea, directa. Tuvimos que capacitar, obviamente, a la gente de un día para otro. Pero eso es parte de lo que yo llamo capacidad de reacción. Porque si nosotros no lo hacíamos, ese dinero que el cliente tenía podía terminar o en otra entidad o no terminar con nosotros. Ahora, obviamente, me encantaría saber quiénes retiraron parte de su FP, parte de su CTS, para poder hacer una gestión de cobro diferenciada. Eso sería casi un sueño. Obviamente esa información no es accesible.
pero te lleva a otra pregunta que viene más a futuro. O sea, ¿cómo va a ser la industria, sobre todo la industria financiera, para otorgar créditos con la nueva coyuntura? O sea, los reportes de deudores, el RCC, el RCD, que se emitían aquí, que eran de acceso para todas las entidades, ya no están. Cuando se regularice esto, cuando un cliente que te diga normal, no sabe si es normal, porque eran normales hasta antes de la quincena de marzo, pero no sabes cuál es su realidad actual. Entonces, incluso la colocación y generación de nuevos créditos va a tener un riesgo adicional mayor. Y ahí va a ser donde las áreas de cobranza, creo yo, que van a empezar a tener un rol cada vez más importante y mucho más trascendental en los meses futuros. Porque yo no veo una normalidad en menos de 5 o 6 meses con suerte. Entonces, vamos un poquito por partes, ¿no? Creo que por ahí vamos, ¿no? O sea, aquí la capacidad de ejecución es el punto, el pilar fundamental sobre el cual se sostiene el negocio, presente y futuro. Y obviamente hay que reinventarse, hay que pensar fuera de la caja, no podemos esperar que nos den soluciones, no podemos aceptar tampoco resultados que no sé, bueno, nuestra labor como líderes es presionar por obtener algún resultado, obviamente siempre y cuando se sigan ciertos lineamientos, cuidando la calidad del servicio, pero obviamente finalmente todos vivimos de un resultado. Entonces, tenemos que seguir adelante nomás. Así es, completamente. Y José, ¿cómo analizas también estas últimas medidas y cómo analizas el panorama de la cobranza en este corto plazo? Si lo ves relevante, si hay una necesidad también en seguir afinando un poco la estrategia de consultoría o de asesoría que está teniendo hoy en día las agencias de cobranza. En efecto, hoy por hoy todos tenemos que estar, digamos, con el objetivo, ¿no?, por parte de nuestros clientes, digamos, de saber negociar, actuar en casos inclusive como psicólogos. No podemos desperdiciar ningún gesto, digamos, o intención por parte del cliente, digamos, de postergar un pago. Todos los clientes y nosotros inclusive hemos establecido muchos canales de pago, porque obviamente eso obedece al día a día, al ingreso, pero tú me dirás, oye, pero antes del 15 de marzo era diferente, sí. Antes del 15 de marzo recaudaban más, sí. Pero eso no significa de que vamos a estar con las manos atadas y más bien ser más proactivos en todo el sentido de la palabra y, digamos, para lograr esos financiamientos, lograr esa reprogramación de deuda, lograr los reperfilamientos que nos permitan contar siempre con un pago a cuenta o con las promesas de pago propiamente dichas se mantengan al día y que obviamente no podamos tener esa recaudación, no como antes, pero sí de a pocos ir creciendo, de a pocos ir recuperando y de a pocos ir llegando a los objetivos que se tenían antes, ¿no? Esa es la idea, digamos, porque aquí es un tema de las dos partes, ¿no? Desarrollar líderes excepcionales que trabajen en equipo para poder cumplir no solamente el compromiso que tenemos con nuestros clientes, sino también cumplir los objetivos que nosotros, en mayoría, por ejemplo, muchos ganan un honorario, muchas empresas, contra resultado, que obviamente se va a ver afectado en estos meses y esperemos que poco a poco se vaya reponiendo esta cadena de valor para poder alcanzar esas metas de antes, pero haciendo los periodos, digamos, de recuperación de manera fraccionada, con procesos de corto, procesos de mediano y procesos de largo plazo, ¿no? Esa es la idea. Perfecto, sí. Y Carlos, un poquito viendo este desarrollo que mencionaban tanto José como Paolo, quería inaugurar con vos, ya que lo habías un poco anticipado, esta visión del futuro de la cobranza, cómo analizás el futuro cercano, ¿no? Y quizá la nueva normalidad a la que el ecosistema de cobranzas está ingresando, y bueno, cómo ves esta transformación que se está generando en cuanto a cuestiones vinculadas al distanciamiento, a la aglomeración de gente, al teletrabajo como
medida necesaria o quizá interesante para seguir perfeccionándonos? Mira, el futuro, yo sí veo mucho el tema digital. Yo creo que ha venido y se queda. Yo creo que ha habido, al menos en Conecta, está habiendo algunos cambios, por ejemplo, en el tema de estructura. Hoy por hoy, todos trabajamos la cobranza telefónica. Los campos, o lo que antes había los llamados agentes de campos, ya no hacen agente de campo, ya no hacen cobranza de campo. Hoy va a ser más telefónico. Nosotros lo que hemos hecho también es entrar en una nueva plataforma, y justo hemos estado en esta etapa sabiendo que, bueno, ya te lo teníamos planeado, pero nos ha acelerado, como les decía, entrar a una nueva etapa, una nueva plataforma de cobranza en sí, con nube. ¿Qué te da la nube? La nube te da toda una destreza, es como si fuera que estás en una oficina. La nube reemplaza al servidor, digamos. Y eso, lo que podemos hacer en el futuro es que si yo tengo yo compro, o sea, Conecta lo que hace es comprar deuda del sistema financiero, o sea, bancos, financieras, cajas. Compro una deuda en Cusco o compro una deuda localizada y puedo de otra manera contratar gente en esa zona sin que tenga que venir a estar cerca de la oficina de Conecta, porque el control y el seguimiento todo a través de la nube. El gran tema del tema de la cobranza en sí, de la gestión, es básicamente cómo controlas eso. Si tú no tienes una nube, si no tienes un servidor, lo que haces es darle, o sea, tiene la máquina, todo, le das papelitos a ver si has llamado o no has llamado, todas estas cosas. Pero lo que sí hace el tema de la nube es hacer un seguimiento, es como si fuera que estás en la oficina con todos los ratios y todos los seguimientos lo que tú esperas del gestor. Eso por el lado de la empresa. Por el lado de la persona, yo creo que hay bastantes, ya lo comentamos, destrezas en la cual habilidades, hay mucha gente que de repente se va a adecuar y hay otros de repente no tanto. Por ejemplo, los jóvenes que son más destrezas, que tienen más destrezas con la tecnología, probablemente sean mucho más inmersos a esta nueva forma de trabajo y lo puedan trabajar. O sea, hoy por hoy puede hacer de repente y en un trabajo, ¿cuánto has hecho? ¿Cuánto has hecho? ¿Cuánto has ganado? Exactamente, de manera directa, en ese sentido. Y pueda uno, de una otra manera, ordenarse en el sentido de su trabajo. Yo necesito, por ejemplo, yo puedo trabajar con varias empresas y yo le voy dando cierta información, porque yo voy controlando esa información, porque esa información es de la empresa, y vamos trabajando de esa forma, ¿no? Yo creo que el futuro viene por ese lado. Yo te decía que en Conecta lo que estamos viendo y a dónde estamos deslumbrando es tener, dentro de Conecta, si podemos decir, tener dos empresas. Una, la tradicional, probablemente cuando se encuentre la vacuna retornaremos y trabajaremos en la oficina y trabajaremos de manera física, pero otra, y esta ha venido, es la parte de la fintech, de seguir trabajando, y eso puede romper fronteras. En Conecta de repente podemos ver en otros países, qué sé yo, México, Colombia, y contrataremos gente de México y Colombia, pero supervisaremos acá. O sea, eso te da la tecnología. Ya rompimos todo el tema de los límites y de las fronteras geográficas. Eso es importantísimo, y eso de una u otra manera estamos tratando de inculcar a todo el equipo que en verdad recién estamos empezando en esta curva, y hay un camino provisorio. Comentaste también un poquito también del tema de los beneficios del gobierno, y ahí quería de repente robarte un poquito en ese lado. Sí, nosotros hemos estado aprovechando y ha habido varios tipos de beneficios, un poco con la razón de no romper la cadena de pagos. La cadena de pagos se ha roto definitivamente, porque si no la economía no estaría así. Pero de una u otra manera el esfuerzo de dar la liquidez del gobierno hacia las empresas, principalmente formales, a través de Reactiva Perú, a través de los subsidios en tema de planillas, a través de diferir el impuesto a la renta, etcétera, ha estado funcionando, pero el mecanismo, a veces el plan de acción, ha sido muy lento. En Reactiva todavía es bastante lento. Mira, esto salió la primera semana de abril, estamos ya en la quincena de mayo, y todavía hay muchas empresas que todavía no han accedido, y sobre todo quien ha accedido son las empresas mucho más grandes, y acá necesitamos a las pymes que accedan a ese lado. El gobierno está haciendo bastante esfuerzo,
pero a veces los resultados no le acompañan. Por ejemplo, ya salieron las cifras de Perú, del PBI de marzo, y eso que Perú fue el primero en entrar en el tema de cuarentena y de cuidar un poco el distanciamiento social en ese sentido. A ver, por ejemplo, Perú tenemos, marzo salió menos 16.3%. Brasil tiene menos 1.5%, marzo nada más, ¿no? Chile menos 3.5% y Colombia menos 4.9%. Entonces, objetivamente, claro, nosotros hemos sido bastante fuertes en el tema del distanciamiento, inmediatamente aplicamos todo, pero la economía no te aguanta y no te está aguantando. Como tú decías, ya vamos 2 meses, exactamente vamos 61 días, y eso tendríamos que de una otra manera también comenzar a reactivar por zonas, sectores, qué sé yo, pero debe haber un plan, y el plan tiene que ser claro y directo, porque los agentes tienen que tener esa confianza para que puedan de una u otra manera proyectarse. Mi gran problema con los directores es, me dicen, ¿cómo vas a terminar el año? ¿Qué vas a hacer? Pero si cada 2 semanas te van haciendo cuarentena, entonces mis variables van cambiando, y eso es complicado. Entonces tenemos que ir avanzando, y esto es un poco de ir avanzando y corrigiendo, avanzar y corregir, ¿no? Porque las variables macros te las están cambiando a cada rato, ¿no? Totalmente, el futuro se está reescribiendo y es un poco incierto y muy cambiante. Es verdad lo que dices, Carlos. Es importante dar inmediatez, dar respuesta y estar preparados a estos nuevos desafíos que se van presentando. Y bueno, nosotros también estamos preparados también y vamos a dar también respuestas a la audiencia y abrir un poquito el último bloque, un poquito en combinación con el futuro, y bueno, voy a cambiar la vista para que podamos vernos y podamos ver a cada uno de los integrantes del panel. Y quien apareció es Rodrigo Rotuno, director de la región LATAM de CMS Group, quien va a estar transmitiendo las preguntas de la audiencia, que han sido muchas, por eso tratamos de hacerlo llegando a las 18 horas, responder un poco las preguntas de la audiencia. Así que, Rodrigo, es tuyo esta etapa. Muchas gracias, Axel. Esta primera pregunta que, digamos, me gustaría hacerles como un disparador. Recién estábamos hablando bastante sobre el negocio y la gestión, y sale una pregunta que me gustaría hacerle a los tres en la visión de líderes, ¿no? De empresas, en líderes de la industria. ¿Cuál es el mensaje, dice una de las preguntas y retomo, que les deja como líderes la pandemia? Y le agrego, ¿qué mensaje se transmite como líder de equipo al equipo en este momento donde hay más incertidumbres que certidumbres? Nos pasa a todos, pero ¿cuál es la bajada, digo, para poder seguir manteniendo la motivación y poder proyectar, ¿no?, en estos tiempos de crisis? ¿Quieren empezar? ¿Querés empezar, Paolo, y seguimos con Carlos y luego José? Ok, mira, Rodrigo, lo principal desde mi punto de vista es el tema de comunicación. O sea, la comunicación tiene que ser fluida, permanente, y tiene que llegar a todos los niveles, porque es lo único que transmite algo. Si, digamos, los líderes están silenciosos o se escucha muy poco de ellos, ¿qué es lo que pasa con el equipo? Lo único que generas es más incertidumbre. Entonces, es muy importante que escuchen, o sea, y que tengan por diversos canales información sobre el avance, sobre sus resultados, sobre los resultados de la organización y de las acciones que está tomando la organización para ir superando cada uno de los retos que se presenta día a día, porque realmente día a día o cada 2 semanas tenemos nuevos retos, como dijo Carlos hace un ratito, cada 2 semanas tienes un nuevo escenario. Entonces, la comunicación es lo clave, ¿no? Y te tienen que escuchar, tienen que saber que sus líderes están ahí, que siguen trabajando y que están preocupados en hacer todo lo posible por mejorar y asegurar la sostenibilidad de la empresa y de las familias que están atrás. Porque al final no es un tema mío o de la alta gerencia, es un tema, en nuestro caso, de casi 5.000 familias que hay en el Grupo F. Entonces, estamos hablando que hay mucha gente atrás y al igual que nuestros clientes, tienen mucha ansiedad, porque la incertidumbre es la que te genera la ansiedad.
¿Y cómo combates esa ansiedad? Solamente con información. Y la información que te tiene que venir, aparte del gobierno, tiene que ser directamente tus líderes, ¿no? Ahora, tienes que ser honesto, franco y también directo y claro con algunas decisiones que se toman. Porque tienes que ser consecuente. O sea, no puedes decir una cosa y hacer otra. Porque es como decir, tú dices que no va a salir nadie de la organización y a fin de mes se van 200. Estoy exagerando, es un ejemplo. Pero lo que veo es que no puedes dar un mensaje a un tipo y hacer otra cosa porque lo único que logras es perder credibilidad. Y en este tipo de entorno, la credibilidad que tienen los líderes creo que es en lo que se sostiene finalmente y son los pilares de la organización. Entonces, tú estás en todo un ecosistema. Yo le llamo el ecosistema de cobranzas, que tiene la parte de las personas y la parte de los sistemas. La parte de los sistemas es fácil porque nos está obligando a que todos nuestros canales y herramientas estén interconectados y que por ende sea más fácil que la información fluya de un lado a otro. Pero eso es a nivel de data. Tienes el otro componente que son las personas, que con una data riquísima, pero sin personas no te sirve de nada. Y así tengan las personas, pero son personas que no están convencidas o no creen en lo que estás haciendo, tienes el mismo efecto, un efecto neutro. Entonces, para mí la comunicación es la clave en esta etapa, ¿no? Excelente, Pablo, muchas gracias. Carlos, ¿tu visión? Es similar, un poco la comunicación tanto interna como externa, y pondría una variable adicional, coherencia, ¿no? La coherencia en lo que tú haces y con los resultados tiene que ser una sola línea. Y regresando al tema de la comunicación, primero después de concluir todo el tema, un ejemplo del tema de la coherencia, es cierto, decir básicamente a dónde estás yendo, qué cosas estás haciendo, por qué, o sea, alguien, el equipo tiene que saber qué es lo que está haciendo y para qué, cuál es su aporte en sí, a dónde estamos yendo. Nosotros hemos tenido la rutina, por decirlo así, de tener 2 llamadas con todas las jefaturas y supervisores. Empezamos en la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. O sea, son 2 llamadas de entrada y de salida. Y cada uno tiene reuniones y ahí hemos armado ciertos proyectos. Algo particular también en cuanto a lo que hemos hecho, hemos creado un comité de crisis, así se llama, un comité de crisis, que básicamente lo que ayuda es a todos estos proyectos y a cada área es ayudar a desatar nudos y hacerlo más rápido en la gestión en sí. El comité de crisis es un gerente, el gerente general soy yo, y el de finanzas. El lado de finanzas es sumamente importante porque te da el tema de los números. La comunicación y decir claramente a dónde estás yendo, qué vas a hacer, y te preguntan, oye, ¿qué va a pasar con Conecta? ¿Qué va a pasar con el país? Uno tiene que ser lo más transparente posible. Es claro lo que dice Paolo ahí, decir, oye, y va a haber reducción de personal, va a haber reducción de sueldos, va a haber estas cosas. Yo no le puedo decir no, o sea, y después pasa un mes y sucede que sale 10% del personal, hay reducción de sueldo. Entonces, eso es el tema de la coherencia en lo que yo hablo. Lo que tú dices tiene que ser coherente a los mensajes que tú estás dando. Es sumamente importante y el líder también tiene que ser un facilitador de los equipos. Mi participación en sí en diferentes comités es para facilitar y desenganchar, básicamente es porque a veces, aunque no creas, en las empresas también nos llenamos a veces de temas de formalismo y burocracias que la única manera es desengancharlo, es decir, oye, en este momento de crisis la practicidad es bastante importante. Y a veces, la comunicación entre el equipo y con el directorio soy yo. Entonces, a mí me toca esa parte de ser el engranaje entre el directorio y lo que está pasando. Entonces, hay cosas en las cuales el directorio me ayuda y por lo general, y tratamos de ir desatando estos cuellos de botella, ¿no? Eso es importante y yo creo que esa es una participación. El líder tiene que ser un buen comunicador, tiene que ser coherente y tiene que ser facilitador en sí. Excelente, Carlos, te agradezco mucho tu visión. José, tus perspectivas. Sí, estoy de acuerdo con lo que manifiesta Carlos, Paolo, y es una gran verdad que la comunicación hoy por hoy es lo más importante
sobre todo en el tipo o la característica de nuestras industrias, de nuestras empresas, y más que nada, digamos, y a propósito de la crisis, estamos atravesando una etapa de quiebre, donde nos fortalecemos o nos fortalecemos. Nos queda hacer, creo que más que inteligentes, proactivos y estrategas en adelante, ¿no? Aquí, digamos, yo creo que a nivel gerencial, como lo dije, considero que el impacto más grande, digamos, es esto que nos toca como misión, es la transformación. La transformación para poder atacar y atender todo lo que nos espera, ya que en verdad, si nos ponemos a pensar, es una tarea muy ardua aún que nos espera, pero sobre todo muy estratégica, ya que nos vamos a ver o nos vemos en la imperante necesidad de que poco a poco tenemos que fortalecer el crecimiento permanente y eficiente, no solamente de nuestras empresas, sino también a través de Apexo, de ANECOP, de todas nuestras industrias, ¿no? Ya que todo indica que recién en los próximos 2, y si no son 3 años, retomaremos esas cifras o indicadores de antes, ¿no? Y no hay que olvidar que a lo largo de nuestra historia, en Perú sobre todo, las industrias de servicios, siempre hemos sido y seremos, creo que, un clúster importante para nuestra economía. Yo creo de que hoy por hoy, digamos, hay que obedecer no solamente a una obediencia personal de nuestros líderes, sino de todos nuestros equipos. Y todos estar dispuestos a hacer, en este caso específico de la industria de cobranzas, digamos, una especie de manía, ¿no? Y hacer un jaque mate a la cobranza tradicional con todo esto que nos está deslumbrando, con todo esto que nos está motivando a transformarnos cada día, pero sobre todo, pues, a mantener esa ecuanimidad en estos tiempos, ¿no? Es un poco el resumen lo que te podía explicar al respecto. Excelente. Y las preguntas, algunas están focalizadas, otras no, pero muchos de los que escriben hacen hincapié en, digamos, 2 temas o 3 temas principales, ¿no? A ver cómo lo podemos desarrollar, pero básicamente sobre el uso de las nuevas tecnologías, digamos, que ya llegaron y cómo se establecen hoy en el mercado peruano. Tecnologías como, bueno, justamente aplicaciones de autogestión, que hablábamos en algún momento. ¿Se ven a la brevedad haciendo cobranzas en bitcoins, por ejemplo? ¿Cómo ven las billeteras de criptomonedas, las billeteras virtuales, digo? Ese escenario que se está planteando hoy en el mundo, sobre todo casi demonizando el uso del dinero físico, ¿no? ¿Cómo impacta esto, digamos, en cada uno de sus rubros? Antes Carlos hablaba incluso ya de transformarse en una fintech, ¿no? Ya el término fintech está instalado, digamos. ¿Cómo está el proceso en cada uno de sus gestiones? Si querés, Paolo, empezar vos y mantenemos el orden. Ok, mira, la verdad es que yo no tengo particularmente, o sea, opinión personal, no le tengo ninguna aversión a ningún tipo de moneda, criptomoneda o lo que sea. De hecho, estamos ya utilizando de alguna manera una billetera móvil, que tiene muchas diferencias con un Bitcoin y monedas de ese tipo, muchísimas diferencias, pero digamos que no lo vería mal. El tema es que eso primero tendría que estar regulado por el ente adecuado, y después tendríamos que ver cómo implementamos su uso. Obviamente, hoy día entendería que no está tan libre el uso así de este tipo de monedas. Sin embargo, yo creo que al final va a terminar por aparecer. El papel físico, como lo conocemos, la verdad es que cada vez tiene menos sentido. Y va a terminar desapareciendo con el tiempo, y claro, probablemente se terminen convirtiendo en objetos de colección, como son las estampitas o estampillas hoy en día, que antes eran impensables y hoy día son objetos de colección, y va a terminar llegando. Obviamente tenemos que estar súper preparados para tratar de adaptarnos rápido. Y obviamente, como decía, eso va a ser parte del ecosistema de cobranzas. Y el ecosistema de cobranzas tiene que estar integrado. O sea, así como deben estar integrados tus canales junto con tus plataformas de gestión,
también tiene que estar integrado con tus canales de recaudación y simplemente deberías enchufar un clic más y es una nueva carretera de flujo de datos. Finalmente flujo de datos. Y todo lo que manejamos hoy en día son datos. Todos se transforman al final en data. Estamos hablando de ceros y unos que son los nuevos dueños del mercado. Y obviamente aquí cada vez más las áreas de riesgo con perfiles realmente estadísticos y mucha gente vinculada a la matemática va a tener un rol cada vez mucho más preponderante, ¿no? Porque hay que segmentar mejor, hay que definir mejor las estrategias y como dije hace un rato, o sea, vamos a tener que masificar la personalización. Entonces, y los canales virtuales y billeteras, y como dije alguna vez en algún congreso junto a vos, oye, vamos probablemente, hasta vamos a terminar cobrando con drones, probablemente. O sea, de que va a llegar. O sea, va a llegar o va a llegar. O sea, la pregunta ¿cuándo? Probablemente mucho antes de lo que esperamos o de lo que pensamos. Pero que va a llegar, va a llegar. Perfecto, Pablo. Carlos, tu visión al respecto. Nosotros estamos enfocados, nuestro foco es cliente. Si el cliente va por ese lado, que todavía lo veo lejos, seguramente nosotros iremos por ese lado. Pero ahorita estamos inmersos a un cambio básicamente de plataforma y de gestión y de autogestión, etc. Si el cliente, como decía, usa este tipo de mecanismos de pagos, probablemente tendremos que, como dice Pablo, adecuarnos. Ahora, mi comentario va un poco más macro, en el sentido en que el Bitcoin acá no está regulado. La regulación creo que es parte importante de un mercado. El mundo, en un país, tiene dos tipos de políticas en la economía. Tiene la política fiscal y la política monetaria. En la política monetaria te va regulando, de una u otra manera, la liquidez en función cómo te va avanzando, cómo va avanzando la máquina. O sea, es la gasolina en sí. Pero esa regulación va en función a ciertos datos. Si el Banco Central tendría que estar regulando esta moneda, este Bitcoin, y es aceptada, perfecto. Pero ese es un comentario personal, macro, que yo todavía no lo creo que en el corto plazo venga ahorita, porque tendría que entrar con todo un tema de regulación y va más allá al tema de como medio de pago, ¿no? Hoy por hoy en el mundo se hace como medio de pago, pero no está regulado. Perfecto, Carlos. Te agradezco mucho tu visión. José, ¿estamos preparados para cobrar en Bitcoins? Bueno, estamos preparados siempre y más que preparados, alertas a lo que se pueda venir, ¿no? Pero como decía Paolo, como decía Carlos, son temas de que hay que esperar la regulación, tanto el Banco Central de Reserva como la Superintendencia de Banca de Seguros. En su momento creo que darán a conocer todas estas nuevas modalidades y estos canales pues que harán las criptomonedas o los tipos de billetera y en fin que se tengan que trabajar en el mediano plazo, porque de corto lo veo difícil. Acá lo que tenemos que contar es que estos pequeños equipos multidisciplinarios, digamos que tienen que saber imponerse sobre los grandes equipos especializados, ¿no? Por ejemplo, en HDC, en nuestra empresa venimos nosotros trabajando con mucho esmero y de la mano con la tecnología hoy por hoy, porque ya hemos venido desde antes de esta COVID-19 desarrollando soluciones que nos permitan mejorar día a día nuestros servicios, todo a través del Big Data, el Machine Learning, y que nuestra propuesta hoy por hoy es, a pesar de que podamos ser reactivos, más bien buscar ser proactivos, ¿no? Más aún nuestros clientes con estas soluciones innovadoras, que ellos encuentren ser favorecidos, ya que van a ver de una manera más eficiente la mejora, no solamente en sus objetivos, sino también en el quehacer diario de los procesos que cada empresa usa, digamos, en el día a día, ¿no? Según sea el negocio, ¿no? Nuestras soluciones y herramientas tecnológicas hoy por hoy nos están ayudando mucho, no solamente a gestionar de manera remota esto del teletrabajo, sino también hemos alcanzado, digamos, gestiones efectivas con cada cliente y lo venimos haciendo de menos a más.
¿no? También nos ayuda a analizar o detectar patrones de comportamiento en las distintas variables que obviamente proporcionamos hasta descubrir de manera, digamos, a nivel de predicción, los mejores resultados, ¿no? Con los datos que manejamos, digamos, para cada cliente o cada compañía, ¿no? Lo que hacemos es un perfecto análisis y todos estos datos históricos están basados en las características que podían presentar cada cliente, hablando de manera individual, ¿no? Es un poco el resumen, pero de que se vienen cambios, de que se vienen transformaciones en grandes, de repente de una magnitud como se propone, ya en el mundo está. Yo no sé si llegaremos a ver los drones, pero caray, ya no va a haber en nuestra región cazadores de fantasmas, sino cazadores de drones, ¿no? Es un poco para resumirte, Rodrigo. Bien, perfecto. Ya estamos llegando casi al final, por tanto, me anticipo a agradecerles tanto a Paolo, a Carlos, a José por esta participación, comentarles que esta grabación de esta webinar la van a poder ver en el Credit Hub, en web.credithub.net, pueden inscribirse y volver a verla, y los que no la vieron pueden inscribirse y verla por primera vez. Una visión final me gustaría de cada uno también de los tres, como para ir cerrando, y es la visión, digamos, o la prospección al mercado peruano en el tema de cobranzas a fin de año, digamos, a terminar el 2020. ¿Cómo creen que va a cerrar realmente, digamos, si tienen una visión desde el mercado peruano y si lo pueden traspolar para lo que sería Sudamérica, pero digamos, ¿cuál es su visión a diciembre? ¿Cuál es el panorama que esperan cada uno desde sus empresas? Paolo. Sí, mira, yo creo que si algo positivo podemos sacar a esta pandemia, o sea, más allá de las lamentables pérdidas humanas que pueden haber habido y la paralización de la economía, es que creo que todos nos hemos dado cuenta de que realmente ha sacado muchas cosas positivas y ha hecho que se aceleren proyectos que la verdad venían probablemente con una velocidad estándar. Creo que no creo que exista una empresa con mayor velocidad de ejecución o menor velocidad de ejecución que no haya hecho un proyecto que no lo tenía pensado, lo tenía pensado en un tiempo, lo ha implementado rápidamente. ¿Por qué? Porque la crisis justamente te vuelve creativo, te vuelve en un ser que tiene la necesidad de obtener beneficios en el corto plazo. Y eso hace que tu capacidad de ejecución se incremente. Y te das cuenta de que realmente si antes de la crisis le hubieses metido la misma intensidad a las cosas como las haces hoy, probablemente hubiésemos estado mucho mejor mucho antes de la pandemia. Y no solamente hablo de la industria de la cobranza, hablo en general, o sea, como personas, como país, como la industria que sea, el sector medicina, porque todos estamos acostumbrados a un ritmo normal, y ya ha venido algo que nos ha sacado totalmente de contexto, nos ha puesto a cabeza y nos ha obligado a nadar. Y nos ha obligado a nadar contra la corriente y lo más rápido que podamos. Entonces, la cantidad de cosas que yo veo que hemos desarrollado en la empresa es impresionante en tan corto tiempo. Cosas que probablemente hubiesen demorado 1 o 2 años en hacerse todas. Entonces, lo que me dice es, oye, que realmente podíamos hacerlo y que ahora tenemos más bien en adelante la misión y la responsabilidad de seguir liderando y transformando el negocio con la misma velocidad de lo que estamos haciendo hoy. Obviamente no necesariamente con el mismo apremio, pero sí con la misma velocidad, porque se puede hacer y ya está demostrado. Respecto a cómo veo las cosas, la verdad es que soy, al menos para el Perú, soy bastante positivo, la verdad es que prefiero ser positivo. Si bien es cierto, somos un mercado altamente informal, pero también es cierto que esa gran informalidad tiene una capacidad de reconversión que es envidiable. Como lo dije hace un rato, ¿no? O sea, la gente vende útiles escolares antes de los colegios y termina vendiendo artículos de Navidad cerca a fin de año. Y en el interín vende otras cosas. ¿Por qué? Porque la gente encuentra el espacio donde puede desarrollarse. Hoy día la cantidad de gente que vende insumos de salud, como mascarillas, esas cosas se han multiplicado por 400.
pero lo que voy es que existe una capacidad de conversión y creo que eso justamente es lo que va a permitir un rápido despegue. Las medidas de inyección económica definitivamente algo tienen que ayudar. Son de las más importantes, si no son de Latinoamérica, de hecho están entre las más importantes de inyección económica y tienen que tener algún rebote que nos va a ayudar a salir un poco más rápido de todo este problema. Así que en general soy bastante positivo. El otro día estuve en un webinar que también fue invitado con otros amigos de Latinoamérica. Están también obviamente complicados, no todos han llegado al mismo estadio que nosotros. Bueno, ya algunos nos están alcanzando porque están con ya empezaron su confinamiento, pero en general creo que en algunos países se están manejando mejor que en otros las cosas, ¿no? Entonces, también depende de la seriedad con que lo tome la gente, la colaboración que podamos tener y el estímulo que haya para salir de esto. Pero en general soy bastante positivo. Muchas gracias, Pablo, por tu visión. Carlos, Ya, coincido con mucho el tema de Paolo. Yo creo que vamos adecuando todo, muchas herramientas hemos ido adecuando en esta pandemia. Creo que lo importante es seguir avanzando, no, o sea, eso no significa que regresemos, se rompe la cuarentena, regresemos y regresemos a lo que éramos antes, no. Debemos seguir avanzando y lo que hemos construido en esta cuarentena, que sea la base para seguir avanzando, a eso me refiero. Hay varias situaciones en las cuales sí, yo sí creo que el gobierno tiene que ir apuntalando. Yo también considero que las medidas económicas han sido interesantes, 12.5% del PBI en tema de estímulos, pero creo que también es importante la forma, cómo llegar en sí, ¿no? Entonces, hay mucho el tema de informalidad, hay mucho el tema de pymes, ver de qué manera puede llegar a las pymes. Ahí está la traba. Si hay empresas medianas que se demoran todavía en el tema de reactiva, etcétera, ya te imaginas el tema de la pyme, que no necesariamente estaba acostumbrado a trabajar con el sistema financiero, con un banco, etcétera. Ese tema poco a poco se tiene que ir regulando. Yo creo que también para el gobierno es una buena oportunidad para comenzar a bancarizar mucho. La idea no es la plata de manera efectiva o en efectivo, sino bancariza, usa las herramientas billeteras electrónicas, todo el mundo tiene un celular, todo el mundo puede ser recargable. Yo creo que los beneficios, los bonos, podría ser de esa manera, debe estar haciendo colas. Entiendo que hay mucha gente en la cual sale, porque obviamente, porque el 50% acá, la otra vez veía el 50% acá tiene refrigeradora, pero el 98% tiene televisor. Entonces, la gente sale porque tiene que comprar los alimentos casi a diario. Entonces, ver puede ordenarse y tratar de encriptar, si se puede decir así, el virus de una otra manera para combatirlo, ¿no? Pero regresando al tema económico, yo creo que es bueno. El plan de acción tiene que reformularse para que llegue al que realmente necesite en ese sentido. Y regresando al tema ya el tema más micro, el tema de Conecta, cómo nos vemos a cada fin de año, nosotros estamos avanzando y de una u otra manera estamos regresando al tema de ir poniendo metas para tratar de ir normalizando básicamente nuestra cobranza en sí. Yo sí creo que a partir del próximo semestre vamos a comenzar a ir haciendo una estrategia de compras y creo que la estrategia de compras, nosotros no somos una empresa financiera, nosotros somos un banco o una caja que tiene crédito, que da créditos. Nosotros compramos estos créditos vencidos para poder gestionarlos. Yo sí considero que a partir de junio o julio vamos a comenzar a ir viendo, porque creo que se van a apostar buenas oportunidades, hay mucha oferta. ¿Qué quiere decir? No hay mucho crédito vencido, ¿ya? De cajas, de bancos, de financieras, y lo que sí se ha reducido es la demanda. Y más allá de eso, creo que hay una oportunidad de buscar un tema de precio. Es por eso creo que Conecta ha sabido llevar financieramente esto y creo que en su momento vamos a tratar de capitalizar y entrar de manera a retomar nuestra habitualidad. Claro, nuestra forma de seguramente gestión cobrable va a ser diferente,
pero esto es nuestro negocio. Yo sí creo que el próximo semestre vamos a entrar de a pocos, no a hacer unas compras grandes, pero sí vamos a ir comprando de a pocos para armar un portafolio mucho más diversificado y ir tratando de ir sembrando al menos este año para ir cosechando el próximo año. Excelente, Carlos. Bueno, el mejor de los deseos para que así podamos cumplir es el deseo de todos. José, bueno, tu visión de acá a fin de año, ¿cómo lo ves a HDC? ¿Cómo va a finalizar el año? Bueno, en verdad, como dije al inicio, todo esto ha generado, pues, y sigue generando trastornos en la cadena de valor. Y obviamente diciembre, creo que esta situación que hoy nos aqueja a todas las industrias nos deja un sinsabor que hay que saber sopesar en el transcurrir del tiempo, pero también nos deja una lección donde debemos de mirar con expectativas y buenas expectativas el Bicentenario, que ya estamos próximos y cerca, ¿no? Creo que hay que caminar siempre y ahora más que nunca con mucho cuidado, controlando y mirando sobre todo las áreas operativas que manejan los procesos de cada gestión que los clientes nos encargan. Debemos cuidarnos siempre de las malas prácticas y sobre todo, pues, de hoy por hoy que se ha vuelto más de moda los famosos fraudes, ¿no? Ya que es una amenaza y hablando de tecnología cada vez más sofisticada, digámosle así, ¿no? Es importante anotar que en HDC tenemos un gran reto y es la sostenibilidad, perdón, y el hecho de seguir innovando. Ambas son estrategias que contribuyen a hacer que nuestra empresa, digamos, no solamente logre mantenerse en el mercado, sino ser mucho más competitiva. Nosotros estamos acostumbrados a mirar siempre el largo plazo, apuntando siempre como líderes a ser parte del esfuerzo que genere en HDC, ¿no? Eso que se llama productividad y también crecimiento, ¿no? Yo creo de que nuestros equipos están bien motivados, están con esa ilusión y más que nada con esa visión por delante que obviamente nos toca enfrentar. Es un gran reto, difícil, puede ser, pero no imposible de alcanzar porque creo que, como dije antes, los pequeños equipos multidisciplinarios, ¿no? Se impondrán sobre los grandes equipos especializados. Hoy por hoy, digamos, tenemos eso y con la ayuda de Dios creo que vamos a salir adelante y llegar a un diciembre 2020 con una expectativa promisoria para llegar al Bicentenario con positivismo. Eso es todo, mi parecer, Rodrigo. Muchísimas gracias, José. Bueno, con esto vamos dando final a esta nueva jornada de Open Talks Webinars, en este caso enfocada en el mercado peruano de cobranzas. La verdad, agradecerles a todos, Paolo, Carlos, Axel, excelente moderación, José, como siempre, el acompañamiento de toda la vida. Así que bueno, desearles lo mejor para estos próximos meses y lo mejor para lo que resta, siempre. Es cuestión de enfocar la mirada hacia adelante y como bien han comentado, esto una vez que pase nos va a dejar a todos mejor preparados y seguramente con una enseñanza. Así que bueno, nos volveremos a ver en breve, agradecidísimos y bueno, gracias también a todos los asistentes que acompañaron esta jornada durante esta casi hora y media. Saludos y buen fin de semana para todos. Muchas gracias.